Estimados estudiantes, cordial saludo. Vamos a dar 2 minuticos más para ver si alguien más ingresa. Voy a salir un momentico de la reunión y vuelvo a entrar porque siento que el internet me está molestando. A ver si es que estoy bien conectada. Denme un minutico nomás. O bueno, parece, ¿ustedes me están escuchando? Sí, señora. Gracias. Bueno, yo creo que entonces sí podemos empezar. eh, Sin problema, sin problema. Bueno, muchas gracias por su asistencia, gracias siempre por acompañarme, así sean poquitos, y les doy la bienvenida a esta segunda web conferencia que ya vamos entrándonos a la parte práctica de lo que es el manejo del Big Data y en general el manejo del procesamiento de los datos. El día de hoy vamos a conceptualizar, ya mañana les estaré enviando para el día lunes o martes nuestros IPAs, que allí sí vamos a realizar un ejercicio similar, por decirlo de alguna manera, al que ustedes deben desarrollar dentro de la entrega que está programada para el mes de abril, principios de abril. Entonces, el día de hoy, como les digo, queridos estudiantes, vamos a estar, me va a permitir abrir la cámara como siempre al principio de nuestras sesiones, saludarlos, agradecerles por estar acá siempre y a Juan Pablo, a Johan, hacerles saber que pues estas web y los CIPAs cuentan con una premiación, unos punticos para quienes participan. Entonces, muchas gracias por esa participación y decirles que nuevamente el día de hoy vamos a conceptualizar lo que significa el proceso de TL y el día lunes o martes, mañana les estaré enviando la cita o nuestra reunión, creando la reunión para que ustedes por favor se inscriban. Hacer un poquito de claridad entre, yo sé que ustedes tienen varios docentes, varios módulos, varios cursos y todos les hacemos claridad en qué diferencia hay entre las web versus los CIPAs. Los CIPAs son de inscripción, es decir, ustedes se deben de inscribir a un CIPAS. En el caso de la web, simplemente acuden de acuerdo a ese enlace que se les envía. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, les pido por favor que cuando hayan CIPAs, pues ustedes por favor se puedan conectar, se puedan inscribir a los CIPAs que se les deja. Yo les envío código, les envío cómo inscribirse y eso lo recibirán el día de mañana, ya sea para el día lunes o el día martes, y que podamos hacer nuestro ejercicio práctico. Entonces, haciendo esta bienvenida, me permito cerrar la cámara para que eh, pueda tener un mejor acceso a la red y poderles compartir la presentación. Por favor, me indican si ustedes están viendo mi pantalla en este momento. A ver. Sí, señora, ¿se escucha? Muchas gracias a los dos. Perfecto. Entonces, empezamos, queridos estudiantes, como siempre, pues con nuestra agenda del día. Sabemos entonces que esta es nuestra segunda webconferencia de la fase 3 de nuestro curso Business Intelligence Big Data. Esta es una fase de prácticas simuladas y estamos a 19 de marzo, el día de hoy. ¿Cuál es nuestra agenda para hoy? Es el saludo y bienvenida a la web conference que ya lo hicimos y vamos a consultar cuál es el resultado del aprendizaje que queremos alcanzar para esta fase. ¿M? Vamos a empezar con nuestro proceso, con entender, saber cuál es el proceso de TL, ¿sí? De los datos y vamos a hacer un pequeño, a fijarnos en un pequeño ejemplo para entender qué es también el proceso como tal, qué es query, cómo se relaciona el query con Excel y con Power BI. Y por último, otro ejemplo al respecto. Con eso entonces, queridos estudiantes, abarcaríamos toda la parte conceptual de lo que es la fase 3 y como les digo, para el día lunes o martes estaríamos haciendo nuestro ejemplo ya práctico en nuestros computadores.
para el día martes ya necesitamos que ustedes de pronto estén sentados en un computador, que ojalá, digamos, tengan el Power Query, ¿cierto? Que podamos también haber instalado el Power BI, que esa también es otra de las guías que tenemos dentro de la fase que ustedes se les ha compartido, cómo bajar esta herramienta, ¿sí? Que hace parte de toda la parte del Excel. ¿Listo? Entonces, con esto ya tenemos nuestra revisión de agenda y empezamos entonces consultando o repasando cuál es el resultado de aprendizaje que deseamos obtener para esta fase 3. Recordemos que lo que nos compete para esta fase es determinar esas metodologías que existen en el Business Intelligence, desde la comprensión de los primeros pasos prácticos y metodológicos para realizar estudios de inteligencia de negocios en un contexto organizacional. Yo creo que les he dicho que seguramente, y no teman, por favor, interrumpirme o levantar sus manos, decirme, miren, yo he manejado ya bastante, por ejemplo, Power BI, eso es muy válido. Yo les decía o les he venido diciendo que para quien lo conoce está perfecto porque me imagino que el ejercicio, digamos que más que sencillo, va a ser práctico, va a ser de que a través de esas herramientas que ustedes ya conocen y de la práctica que tienen puedan entregar pues tableros sumamente gráficos, dicientes, que sirvan para la toma de decisiones y para el que nunca ha manejado esto también, porque es el inicio y eso no quiere decir que no vaya a poder hacer el ejercicio cuidadosamente, a su ritmo, pero que por lo menos nos adentremos a esos conceptos y a esa herramienta práctica que hoy día se utiliza mucho, no solo en las organizaciones, en la academia, en todo lugar, que es el Power BI. ¿Listo? Entonces, va a ser, digamos, un ejercicio donde si usted, digamos, conoce muy bien, seguramente va a aportar mucho en sus grupos de trabajo, va a ser muy dinámico el tema. Y si no, pues entonces a través de los cortos ejercicios que vamos a hacer en nuestra, eh, permítanme, ¿ustedes me están escuchando, chicos, o alguien ingresó? Sí, la Hola, Se ¿me escuchamos, escucha profe. escuchan? bien. Se escucha bien, bueno, perfecto. Y si no, pues en todo caso, tener como esa aproximación al Power BI y que ustedes de verdad puedan empezarlo a utilizar y en adelante lo sigan utilizando. Esta es una actividad colaborativa, chicos. Recordemos que es una actividad colaborativa que suma a su nota final 125 puntos y está dentro de sus agendas del 16 de marzo a abril 12. ¿Listo? Que es cuando, digamos, el espacio de tiempo que ustedes tienen para desarrollar el tema a nivel individual y a nivel colectivo. Ya miraremos, digamos, bien el entregable. Como les digo, el CIPAS está diseñado precisamente para ejemplificar eso que ustedes tienen que entregar y para revisar muy bien la guía. Acá vamos hoy es a conceptualizar qué son los espacios que tenemos de las web conference. Entonces, como siempre, empezamos entendiendo o repasando más bien lo que hemos visto que es el Big Data, ¿cierto? Y recordemos que el Big Data se refiere a ese conjunto de grandes volúmenes de datos, ¿cierto? Que son generados constantemente también, que debido a su tamaño, a su complejidad, pues no se, pueden ser procesados pues tan fácilmente como quisiéramos. No quiere decir esto, chicos, por ejemplo, que la base de datos que se les está entregando a ustedes con los aranceles de importaciones, que ustedes ya de pronto lo debieron haber visto, no se pueda hacer algún ejercicio a través de Excel. Inclusive, lo que se recomienda es de pronto limpiar un poquito esa base de datos, ¿sí? Y ustedes lo que van a hacer para esta fase es de pronto empezar a verificar primero cómo es el éxito de cargar en Power BI. Y para cargar en Power BI, en todo caso, van a tener que hacer alguna limpieza de esa base de datos, porque si no, pues eh, primero, es posible que no pase la base de datos y en segundo lugar, también es posible que sea más difícil desde ahí empezar una limpieza, por ejemplo, de imágenes. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces,
La base de datos que subamos, digamos, al Power BI, debería en un inicio en Excel por lo menos sacar todas las imágenes, ¿cierto? Porque si no, pues va a ser de muy difícil manejo. ¿A qué me refiero yo con imágenes? Seguramente esta base de datos está bajada del DANE, por ejemplo, y va a tener el logo. Y resulta que el logo no me va a permitir, pues, ejecutar todo lo que yo quisiera en el Power BI. Entonces, para ello necesitamos hacer una limpieza previa. Luego acá también decimos dentro del concepto de Big Data, pues esas bases de datos no están sencillas de manejar o no se pueden manejar en definitiva, en algunos casos, con herramientas tradicionales, ¿sí? No son procesadas fácilmente con herramientas tradicionales y estos datos entonces se analizan mediante tecnologías ya más, un poco más avanzadas que permiten obtener información útil y que apoya la toma de decisiones en las organizaciones. Además que sea de fácil manejo, ¿no? De forma rápida, ¿sí? Entonces, miren que cuando requerimos esos resultados finales de proyectos de Big Data, se pueden presentar mediante herramientas profesionales que usualmente son los tableros, ¿cierto? Los tableros de control. Unos tableros dinámicos que varían según varíen las bases de datos, ¿sí? Y esos software de visualización suelen soportarse en herramientas también en línea o en herramientas que hoy día vienen con, digamos, con algunas, con cosas que ya de por sí, por ejemplo, trae el Excel, ¿cierto? Que hay que bajarlas y que, claro, desde que tengamos la posibilidad de un equipo con cierta capacidad, podemos bajar el Power BI y de allí empezar a hacer, digamos, todo el proceso. Siempre teniendo en cuenta las UV, que creo que las hemos ya repasado varias veces, volumen por la gran cantidad de datos, velocidad, que es la rapidez con la que los datos se generan y además con la que se procesan, esa variedad, es decir, los formatos, las fuentes, de dónde provienen los textos, Profe, una imágenes. pregunta. Señora, señor, Profe, para utilizar este programa tenemos un tiempo establecido, o sea, tenemos que hacerlo con un límite de tiempo o cuando podamos hacerlo, porque es como bueno, es yo grupal. claro, claro. Bueno, miren, cada vez que ustedes tengan como ese tiempo, digamos, es que en este caso empezó el 16 de marzo y termina el 12 de abril, yo les aconsejo, acuérdense en que cada vez que hay participación colaborativa, en todo caso tenemos que hacer que un avance individual, ¿no? Entonces tenemos que eh, bajar el programa. ¿Me están escuchando? Ahí sentí que se fue la onda. No, no, señora, la escuchamos normal. Ok, yo no sé si es que estoy ¿cómo se dice? Sugestionada. Acabé de tener una reunión y tuve como algunos, entonces voy a dejarlos más bien acá a la vista mientras voy comentándoles para estar segura de que todo está correcto. Entonces te decía que lo mejor sería que ustedes fueran bajando el Power BI y que ustedes mismos empiecen a trabajar con esa estructuración de los datos. Ya vamos a ver el día martes, si quieres, digamos, si no has tenido cercanía con la herramienta, puedes irla bajando y si quieres el martes, claro, nos vemos y vamos a hacer un ejercicio conjunto. Para ello, ya es mejor que ustedes tengan el Power BI. Entonces, ahí está la guía de cómo bajarlo, cómo instalarlo en el computador y miren que el Power BI no dista mucho de lo que es el Excel, pero claro, tiene muchas herramientas, o sea, es una herramienta más que nos da, digamos, la posibilidad de arreglar esas bases de datos. El Power BI también maneja filas, columnas, ¿cierto? Entonces, yo lo que les aconsejo es que vayan bajando el programa, que lo tengan listo para el día martes, que con lo que hagamos el día martes ustedes ya, digamos, si no has manejado nunca Power BI, podamos hacer un acercamiento al Power BI y a partir de esa semana de pronto ustedes ya vayan mirando qué arreglos le puede hacer a la base de datos para poner su aporte individual y empezar también a dinamizar los foros y poder finalmente hacer la entrega grupal, ¿sí? Entonces, vamos paso a paso. Lo ideal en este momento es que ustedes eh, bajen la aplicación como tal y la instalen en sus computadores para que cuando vayamos a hacer el ejercicio, pues digamos que ustedes lo tengan. Que si hay un tiempo, no sé si estoy confundida con la pregunta, que si hay un tiempo límite para tenerlo o no, después de que tú lo instalas en tu Eh, computador, pues yo me refería, esa, digamos, que
el programa, como a veces hacíamos simuladores que existían un tiempo límite para tomar decisiones. Me refería más que eso, profe. Pero como que veo, no, no tiene. No, no tiene ningún tipo de restricción. Después de que tú lo Mm, bajes, tú puedes seguir haciendo los ejercicios que sea y algunas personas incluso ya se acostumbran mucho más a trabajar en Power BI que, por ejemplo, en en Excel. Excel. Ok. Sí, ya se les vuelven porque los tableros que bota el Power BI son muy, muy bonitos, muy ejecutivos, muy dinámicos y eso hace pues claro, que queramos trabajar más en Power BI. Entonces no te afanes que es como una herramienta adicional a nuestro Excel y pues ya tú bajándolo ya no vas a tener ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Bueno, sí, señora. Gracias. Con gusto, muchas gracias. Creo que tiene el micrófono apagado. Y miren que se me está cerrando, no entiendo por qué. Gracias, sí, les pido que porfa me interrumpan. Creo que hoy estoy presentando como alguna falla acá con mi equipo, eh, pero espero que lo podamos resolver. Y entonces tenemos en ese sentido diferentes aplicaciones que dentro del mercado nos permiten precisamente como de manera sencilla poder representar mapas, análisis de redes, análisis de sentimientos incluso, y de allí con herramientas de minería de datos podemos de forma sencilla adelantarnos y supervisar diferentes tipos de datos. Entonces, la visualización de esta información también incluye muchas formas de graficar, de tabular, de configurar, de interactuar con el usuario final. Algunas de las herramientas son el Power BI, que es el que nosotros vamos a estar utilizando y que es una herramienta adicional al Microsoft. ¿Sí? Lo que nosotros bajamos como Microsoft, todo lo que es Excel, Word, todo eso es una herramienta adicional. Hay otro que se llama Tableau, Shiny Apps, Synces, Google Analytics también, ¿sí? Inclusive SAP tiene una herramienta pues para poder hacer, digamos, todo este tipo de gráficas de los datos que se tengan. Oracle tiene otra, pero en nuestro caso vamos a utilizar Power BI, digamos que es la herramienta de Microsoft la que usualmente nos queda más fácil, ¿cierto? De usar. Y es el elemento práctico que precisamente este curso le da ese elemento práctico a todo lo que tiene que ver con el Big Data y con lo que es Business Intelligence, ¿no? Entonces, nuestro objetivo va a ser, para los que no conozcan Power BI, conocerlo y empezar a explorarlo. Para quienes los conozcan, pues entregar trabajos muy chéveres, hacer esos tableros de manera creativa, productiva, muy bonitos y que pues los podamos mostrar, básicamente. Todo esto, chicos, parte de un proceso que lo vamos a tener que hacer en el Power Query, ¿sí? Entonces, eh, vamos a empezar por entender qué es un proceso ETL y el proceso ETL es un proceso utilizado en el manejo y análisis de datos, específicamente en Business Intelligence y Big Data. Entonces, para integrar, ¿qué? La información proveniente de diferentes fuentes. Entonces, acá, como lo decimos, es un conjunto de etapas.
utilizadas para transformar datos y prepararlos para el análisis o almacenamiento en un sistema como el Data Warehouse o almacén de datos, es decir, donde nosotros vamos a subir nuestros datos. Para empezar con el proceso ETL, tenemos la E. ¿Qué significa la E? La E significa extract o extracción. ¿De qué se trata la extracción? Pues básicamente obtener o recopilar los datos, ¿sí? Entonces, como lo veíamos en nuestra web anterior y en nuestros IPAs, cuando decimos que vamos a extraer datos, pues esto tiene que ver con el mundo, ¿cierto? De fuentes que se tienen para los datos, inclusive entonces decíamos, por ejemplo, para Netflix. Entonces, ¿cuál es la base de datos de Netflix o de dónde sacan ellos los datos? Pues de cómo nosotros actuamos frente a la plataforma, cuáles son nuestros gustos, ¿cierto? Y de allí, pues obtienen esa fuente de datos que necesitan. ¿De dónde más pueden venir fuentes de datos? Por ejemplo, de bases de datos como tal, de archivos en Excel, de sistemas empresariales, como por ejemplo las ERP, los CRM, donde, digamos, nos consultan o nos hacen, por ejemplo, solicitudes, quejas o reclamos de aplicaciones web también pueden venir, ¿cierto? ¿Me están escuchando, queridos estudiantes? ¿Todo bien hasta el momento? Todo bien, profe. Ay, qué pena. Qué pena ser tan insistente, pero es que me pasó y no quiero que ustedes queden pues sin que queden sin escucharme. Bueno, entonces de allí viene la extracción de los datos. Esa es la E. La E de extracción, de extract, ¿sí? En este caso también en inglés. Viene la T. La T significa transform o transformación. Esa transformación quiere decir que nosotros tenemos unas bases de datos, pero usualmente las bases de datos vienen sucias o, como le podemos decir, vienen con ciertos caracteres, características que no nos van a permitir ejecutar muy bien los datos. Entonces, precisamente esta fase, queridos estudiantes, que es la fase 3, nos vamos a dedicar a esa T. Ese va a ser nuestro propósito en esta fase. ¿Por qué? La extracción ya no la dieron. Uno podría decir, si uno hubiese querido hacer más completo el ejercicio, yo les hubiera dicho, por favor, ingresen al DANE y bajen tal información. De allí busquen esa información. Esa información está en la red y viene organizada de una determinada manera. Es decir, nosotros encontramos en la red diferentes tipos de información que nos van a servir. ¿De acuerdo? En este caso, es un archivo que nos arroja el DANE y que si ustedes quieren hacer la prueba, pueden inclusive entrar al DANE y verificar esta base de datos. A la fecha ya debe estar más actualizada, digamos, con datos más actualizados o por lo menos de lo que va corrido de este año, datos de importaciones mucho más actualizados, ¿sí? De 3 o 4 meses, pero seguramente ustedes lo van a poder visualizar ahí porque claro, de ahí fue donde yo bajé la base de datos. Entonces esa T, que significa transformar, ahí uno se dedica a limpiar, organizar, transformar los datos para que sean útiles. ¿Sí? ¿Qué tipo de actividades vamos a necesitar hacer en esta T? Por ejemplo, y ojo con esto, eliminar datos duplicados. Claro, si yo tengo datos que se repiten, eso pasa mucho, pues yo necesito quitar esos datos duplicados, ¿sí? No quiere decir con esto que elimine información que después no vaya a tener para poder tener adecuadamente los resultados en los tableros, ¿cierto? No, pero sí, de pronto, si hay información duplicada, se debe eliminar. Corregir errores. ¿Qué tipo de errores? Podemos nosotros tener errores, ejemplo, digitación, por ejemplo, que la base de datos venga con algún error, por ejemplo, que no diga, qué sé yo, el arancel o lo que yo vaya a arreglar dentro de mi base de datos, que, por ejemplo, importación de medicina para zootecnia, para temas de zootecnia. Y entonces no diga zootecnia, sino diga zootecnia, ¿sí? Entonces yo voy a tener que arreglar esto porque puede venir con algún error. Cambiar formatos también, ¿sí? Es decir, miren, ojo con esta información, yo no puedo o debería eliminar esas filas o celdas más bien que están
que se juntan, ¿sí? Que están en un formato en el cual dejan celdas, a esto se le llama un nombre y en este momento se me olvida en el Excel, eh, que son celdas combinadas, perdón, celdas combinadas, no podemos dejar celdas combinadas, ¿cierto? Por ejemplo, yo también debería combinar información de varias fuentes. En este caso, digamos que no está la necesidad, tenemos solamente una base en un Excel, pero yo también podría combinar información de varias fuentes. Calcular indicadores nuevos. A veces, antes de proceder a hacer el cálculo, y esto lo vamos a ver dentro de uno de los ejercicios que vamos a hacer, para nuestro, inclusive debería ser el que hagamos el próximo martes, deberíamos hacer un ejercicio en el cual, primero, ya sea en Excel o en Query, a través de la herramienta Query, calculemos unos indicadores, por ejemplo, una multiplicación entre dos indicadores. Vamos a utilizar una base de datos pequeña y seguramente vamos a ver que están las ventas y están la cantidad de productos. Luego, para saber las ventas totales necesitamos esa información. Entonces, quizá yo deba, antes de procesar la información o pasar a realizar un tablero, yo debo hacer esa multiplicación y eso lo puedo hacer, como les digo, ya sea en Query desde el Excel o inclusive desde el Power BI también utilizando Query. Ya vamos a ver para quien no sepa bien qué es Query, ya lo vamos a abordar. Y por último, la L, que es el load o carga, ¿sí? Que es que cuando los datos ya están transformados, se cargan en un sistema de almacenamiento, ¿sí? Que le llamamos un data warehouse o una base de datos de analítica. Y desde allí pueden ser analizados y utilizados para la toma de decisiones. En este caso, una base de datos analítica en Power BI, ¿cierto? Vamos a utilizar Power BI, entonces vamos a subir esa base de datos desde el Excel a Power BI para empezar a analizarlo. ¿Cómo podríamos quizá mediante un ejemplo sencillo entender esto? Miren, las ventas, porque siempre tomamos, y miren que va a ser un ejercicio muy similar al que tomemos el día martes. Usualmente las organizaciones pues venden. Entonces, primero, si es una organización que vende, pues usted toma los datos de dónde? Del inventario, ¿cierto? De lo que tenga, del ERP que tenga, de los clientes que tengan, ¿cierto? Esa sería de dónde, de la E, que sería el extraer o la extracción de la información. Luego la vamos a transformar. ¿Qué deberíamos transformar en esas bases de datos? Pues limpiar los datos, corregir errores, organizar la información por fecha, por producto, hasta por región. Podría ser, ¿cierto? Entonces que la podamos organizar. Y luego vamos a guardar esa base de datos en el Power BI y de allí vamos a generar reportes y gráficos. Entonces, miren que realmente el proceso no es difícil. El proceso ETL depende de la complejidad de la base de datos. Asimismo, pues lo haremos de una manera sencilla para conocer ese Power BI, pero uno podría manejar pues bases de datos mucho más amplias, ¿no? Entonces, vamos a resumir un poquito. ¿Qué es entonces el proceso ETL? Es el proceso que permite recopilar, preparar, almacenar datos para analizarlos y luego apoyar a la toma de decisiones en la organización, ¿cierto? Entonces, bueno, ya con este proceso entendido, ahora sí, un ejemplo un poquito más extenso. Entonces, miren, vamos a imaginarnos que hay una empresa comercial llamada ABC. Y lo mismo, vende productos en tiendas físicas, pero también vende productos en línea. Entonces, la empresa quiere analizar sus ventas para conocer qué productos se venden más, en qué regiones y cuál es el comportamiento de los clientes. Entonces, primero, extracción. Entonces, todo el equipo de datos, ¿sí? Reúne la información de estas fuentes. Entonces, de la base de datos de SQL que se obtienen las ventas diarias por tienda, del Excel que recoge los pedidos hechos por Internet. También toma datos del CRM, ¿sí? En cuanto a edad, género, ciudad en la que se encuentra el cliente. Y ese conjunto de datos de diferentes formatos con diferentes estructuras va a ser, pues,
la base de datos que vamos a tomar para luego pasarla a nuestra transformación de datos. ¿Qué pasa entonces ahora? Ya tenemos todas esas fuentes de datos, entonces vamos a transformar esos datos. Vamos a proceder a limpiar esos datos para que tengan el mismo formato. Esto es importante, chicos, porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, datos que vienen encriptados o que son datos, por ejemplo, como lo decíamos, fotos, otros datos que no nos permiten realmente manejar la información. Entonces allí vamos a limpiar esos datos. En nuestro caso, digamos que el tema no es complejo en el sentido de que ustedes van a tener la base de datos en Excel y básicamente lo que van a tener que hacer es arreglarlo de una manera, pues sencilla y que va a ser básicamente, eh, digamos, arreglar esta base de datos desde quitar imágenes, desde quitar celdas que no nos estén funcionando, que no estén sirviendo, ¿sí? Y de allí, entonces las vamos a dejar en un mismo lenguaje, de una forma que podamos trabajarla. Miren que acá también, por ejemplo, en este ejemplo dicen cambiar los precios a la misma moneda. Esto es importante. Cuando hay datos, digamos que vienen en diferentes denominaciones de monedas, es importante cambiarlos, porque si nosotros dejamos datos en dólares, por ejemplo, y datos en pesos, ¿qué pasa? Pues que infortunadamente no vamos a poder mostrar información adecuada. Inclusive se pueden mezclar hasta los datos y uno dice, pero ¿de qué estás hablando? ¿De pesos, de dólares? ¿Sí? Entonces se deben cambiar los datos a la misma moneda. Em, Se deben tener datos, digamos, completos, entonces revisar producto, cliente, tienda, fecha, ¿cierto? Para que las tengamos bien ordenadas. Se crean nuevos campos. ¿M? Por ejemplo, se pueden crear margen de ganancia. Eso lo vamos a hacer el día martes. O sea, cómo yo a través de una operación sencilla consigo el margen de ganancia para después poderlo graficar, ¿sí? O la categoría del producto. Y en este paso, los datos se transforman en información confiable y estructurada, es decir, yo ya la puedo trabajar, yo ya puedo pasar a hacer unas gráficas mucho más claras, más bonitas, más dicientes. Recordemos que toda esta información debe servir es para la toma de decisión. Y por último, la carga, ¿cierto? Entonces, los datos como tal los vamos a cargar en nuestro caso en Power BI, ¿cierto? Y va a ser la data con la que trabajemos ese análisis y esos resultados que queremos ver en el tablero de Business Intelligence. ¿M? Entonces, estos tableros nos permiten realizar informes y tableros interactivos. Cuando hablamos de tableros interactivos, miren que acá es importante entender que cuando nosotros subimos unos datos, lo ideal es que vayamos actualizando estos datos. ¿A qué se refiere? No quiere decir que tengamos que estar haciendo tableros cada nada, sino que hemos construido un tablero con unas bases y esas bases se pueden ir actualizando para que el tablero a su vez, como es dinámico, pues vaya variando y nosotros podamos ir haciendo todos los ejercicios de demostración de los datos sin necesidad de volver a crear nuevos tableros, sino que ese tablero específico, en nuestro caso, lo que tiene que ver con importaciones, uno ya debería poderlo manejar de una manera fácil, ¿cierto? O sea, que pueda ser muy dinámica con el proceso del Power BI, ¿cierto? Entonces, acá tenemos ya otro concepto que es muy importante y que tiene que ver con el Power Query. Entonces, ¿qué es Power Query? ¿Alguno sabe? Vamos a darle un poquito. ¿Han trabajado Power Query? No, profe, yo la verdad no No, conozco. tranquilo, está chévere porque más aún nos va a permitir esto dinamizar muy bien y está chévere que lo puedas hacer acá. Entonces, miren que el Power Query es una herramienta del Excel, no es más que una herramienta del Excel. Seguramente vamos a tener, ya vamos a ver unas imágenes, seguramente vamos a tener que de pronto, si no lo tienen, poder ir y verificar que lo tengamos activo, ¿cierto? Y nos sirve para obtener y transformar datos, ¿cierto? Entonces permite conectar, limpiar, cambiar.
dar forma a los datos, ¿cierto? Y de esta manera, pues es un proceso, digamos, más rápido. Entonces es una herramienta adicional del Excel. Entonces, permite crear pasos de transformación una sola vez, o sea, limpiar, combinar, ordenar, filtrar, ¿sí? Sin necesidad de estar yendo pues a cada herramienta del Excel. Ya lo vamos a ver. Luego se reutiliza. Entonces recuerden que yo les decía, esto es chévere es porque permite reutilizar automáticamente los datos. O sea, no tendríamos que estar haciendo varios tableros, sino que si después, y claro, esto va a pasar, ustedes quieren volver a hacer el ejercicio con una base de datos actualizada, por ejemplo, en un año, donde volvamos a revisar cómo han sido el comportamiento de las importaciones para Colombia con los diferentes aranceles, entonces uno diría, ah, yo puedo volver a ingresar los datos y ya no necesito, digamos, estar haciendo mayor cosa, sino que él me permite reutilizar automáticamente, digamos, eso que yo he creado, esas combinaciones, ese ordenamiento, esos filtros. ¿M? Integra datos de múltiples fuentes. Entonces acá es donde, ¿de dónde traemos fuentes? Por ejemplo, de archivos en Excel, de bases de datos, de páginas web. En nuestro caso, vamos a utilizar solamente un archivo en Excel. Entonces, digamos que este paso inicial no va a ser, digamos, muy difícil porque solamente vamos a utilizar el Excel. Que si se puede utilizar más, claro que se pueden utilizar más cosas, pero en nuestro caso solamente va a ser el Excel. Y esa combinación de toda esa información va a llevarnos a un conjunto de datos para el análisis. ¿Listo? Otra característica es que facilita la limpieza y transformación, claro. Es que permite eliminar columnas, cambiar tipos de datos, combinar tablas. Mm, por ejemplo, limpiar filas repetidas, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir. Es sencillo realmente. Ahorra tiempo, ¿cierto? Porque es automático, porque permite una automatización, permite una solución definitiva para consolidar múltiples hojas, archivos en una sola tabla de manera ordenada, ¿cierto? Entonces, por eso nos ahorra tiempo. Entonces, esas transformaciones quedan registradas paso a paso y los datos se pueden actualizar, pues, dándole un clic. Permite trabajar grandes volúmenes de datos, esto ya lo hemos visto, es decir, es el tema de los volúmenes de datos es muy importante. Ustedes se van a dar cuenta que por más de que la base de datos que se les está entregando no es una base compleja, sí tiene un volumen de datos que puede trabajar mejor en Power BI con grandes cantidades de información. ¿De acuerdo? Miren que también es importante la capacidad de conexión, ¿cierto? O sea, que puede conectarse con distintas fuentes de datos, como por ejemplo archivos en PDF, páginas web. Esto también es importante decir. ¿Es compatible con Power BI? Claro, es que es la misma herramienta usada en Power BI. ¿Sí? El query se utiliza también, tanto en el Excel como en el Power BI. Y como les digo, es una herramienta adicional al Excel para poder crear informes o dashboards o tableros. ¿Sí? Entonces, facilita pasar del Excel al Power BI sin que sea una herramienta nueva. ¿Cierto? Entonces, así tengamos muy poca experiencia en esto, igual no va a ser algo difícil de lograr. ¿Listo? Acá tenemos donde podemos usar Power Query y tenemos específicamente el Excel para Windows y el Power BI. Digamos que en todos estos productos podríamos utilizar Power Query, pero nos interesa para este curso saber que se puede utilizar en Excel, ¿sí? Em, que en Power BI también se puede utilizar. Y miren que tiene mucho más alcance en el Power BI. Digamos que no nos vamos a dedicar a desglosar mucho esto, simplemente es para que se den cuenta que el Power Query permite, digamos, hacer esta obtención y transformación de datos en ambos casos. Entonces, por eso se está utilizando el Power BI para que sea entre comillas, de fácil manejo, pero que además se soporte tanto en Excel como en el Power BI. ¿Cuál es la diferencia entre el Power BI perdón, entre el Power Query versus el Excel tradicional? Miren que el Power Query es una herramienta ETL, es decir, de extracción, transformación y carga de datos que se integra al Excel, ¿cierto? Entonces, básicamente está integrada al Excel y básicamente cuando nosotros vemos el Excel, pues vemos una hoja de Excel tradicional en la cual se pueden hacer fórmulas, macros,
pero acá el Power Query nos hace esa integración ETL, que fue, digamos, o es la base de nuestra web del día de hoy, entender qué es esa herramienta de ETL, como sabemos, extracción, transformación y carga de datos. En cuanto a la automatización, el Power Query guarda los pasos de limpieza y la transformación, es decir, uno va guardando y ya vamos a ver cómo ustedes se van dando cuenta que a medida de que se va avanzando, él va guardando pasos. Luego, si yo quiero entrar a modificar un paso, pues yo me puedo devolver de tal manera que me permita esa modificación de pasos, ¿sí? ¿Qué pasa en el Excel? Pues que las transformaciones deben repetirse. Es decir, si yo ya hice una transformación de datos en el Excel, yo tendría que devolverme, ¿cierto? Para revertir eso que hice si me he equivocado, por ejemplo, o hacerlo con macros para que me permita, digamos, guardar esas transformaciones. Las macros, si les soy sincera, yo he trabajado en algunos casos sí con macros, pero no son tampoco tan fáciles de manejar, se vuelven un poco complejas. Puede ser que algunos de ustedes ya hayan trabajado macros y puedan decir, no, yo soy experto en trabajo de macros, pero si no, realmente el Power Query me permite hacer limpieza y transformación de datos sin que sea tan complejo. Ya lo van a ver que es algo muy sencillo. La facilidad del uso. Entonces, para el caso del Power Query hay una interfaz visual que es intuitiva, no se necesita ser programador, como les digo, es algo sencillo, mientras que, permítanme, ¿ustedes me están escuchando en este momento? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Me tocó salir para volver a entrar porque sentí que se me había perdido la conexión. Y allí, entonces, miren que no se necesita, o más bien la facilidad del uso es bien importante porque nos permite generar cambios sin muchas fórmulas o funciones o macros. También consolida datos, es decir, combina datos de múltiples fuentes, ya sabemos y lo hemos conversado acá, y es que podemos tomar fuentes desde las bases de datos, desde las web, desde las carpetas, y en cuanto al Excel, pues ahí ya es un poco más limitado, se requiere copiar y pegar datos manualmente, usar conexiones complejas. En cuanto al Power Query, hay una limpieza en la transformación, es decir, permite eliminar duplicados, dividir columnas, cambiar tipos de datos, reemplazar valores, ¿sí? Con solo clics, mientras que en el Excel tradicional se logra mediante funciones o herramientas separadas, ¿sí? Es decir, un trabajo más manual. Acá también en el Power Query podemos reutilizar procesos, es decir, los pasos que hemos usado se pueden reutilizar para nuevas bases de datos, ¿cierto? O inclusive para aplicarlos a nuevos conjuntos de datos. Es decir, datos que no hayan realizado el proceso, pero que como yo les decía, quizá, por ejemplo, en esa base de datos que ustedes van a manejar, si de aquí a un año ustedes la utilizaran, podrían otra vez volver a meter en ese mismo tablero de controles esos datos y podrían obtener de una vez como eso que se requiere. Entonces se pueden estar actualizando muchos datos. Cada vez cambian los datos, es decir, hay que rehacer o ajustar las fórmulas. También, como lo hemos hablado, el manejo del volumen de datos, es decir, se pueden optimizar o manejar grandes cantidades de datos sin ralentizar el archivo. Mientras que el Excel se puede volver lento cuando nosotros tenemos un volumen de datos amplio. ¿Sí? También podemos rastrear cambios, o sea, muestra cada paso del proceso, fácil de revisar, fácil de editar, y en cambio en el Excel es difícil rastrear qué se ha hecho. En el Power Query sí nos permite como ir verificando cada paso que hicimos. La integración con Power BI, claro, es decir, es totalmente compatible trabajar con Power Query y luego hacer la compatibilidad con el Power BI, mientras que el Excel en sí, la hoja de Excel, no tiene directa relación con el Power BI. En el Power Query sí hay una directa relación. ¿Y qué nivel de conocimiento se necesita? Pues básico, es muy básico, es intermedio, inclusive no se necesita saber programación. En cambio, cuando usted va a trabajar, digamos, macros o otro tipo en el Excel, otro tipo de funciones, pues requiere que tengan más nivel de conocimiento. Les aseguro que aquí no van a necesitar un nivel de conocimiento muy amplio.
¿Listo? Así es como vemos una hoja de Excel, ¿cierto? Así es como ustedes van a encontrar una hoja de Excel. Como podemos ver, ¿sí? Una hoja de Excel no tiene, digamos, mayor complejidad o la que ya hemos visto. Y esta hoja de Excel, lo que vamos a hacer, miren, es que aquí en datos, como podemos ver acá, cuando nosotros arribita en la parte de arriba vemos datos, vamos a ir a datos y allí miren que el Power Query es esto que está acá, chicos. Y para ti, que pues digamos me estás escuchando, esta herramienta que tenemos acá que se llama obtener y transformar datos, es lo que es el Power Query. Es decir, no nos va a decir Power Query como tal en la hoja, ¿sí? Sino que vamos a tenerla acá. Eso es a lo que se refiere Power Query en el Excel. Allí es donde tenemos el Power Query que eh, nos permite esa transformación de datos, ¿sí? Eh, a veces también cuando nosotros hablamos de esa limpieza de datos, de esa transformación de datos, de ese cambio de formato en los datos, pues se nos hace más fácil si lo hacemos por acá, por obtener y transformar datos. Entonces, como les digo, no es algo que se llame específicamente Power Query, no, sino que está dentro de datos, obtener y transformar datos. Entonces, vean que desde aquí es sencillo el uso del Power Query. Cuando nosotros vamos a obtener datos, miren que acá en esa pestañita de datos, y miren que no estamos haciendo nada diferente a la hoja de Excel, vamos a encontrar las diferentes fuentes de donde nosotros vamos a extraer los datos. Entonces vamos a decir, seguramente para nuestro caso, ¿cierto? De un archivo, que es el archivo que ustedes tienen y el ejercicio que vamos a hacer el día martes lo vamos a hacer desde allí, desde una base de datos muy sencilla y simplemente vamos a decir de un archivo. ¿Qué pasaría si fuera, por ejemplo, de la combinación de consultas, mire, o de otras fuentes? Acá podemos encontrar lo que decíamos, de otras fuentes, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde deberíamos nosotros sacar esa información que es a lo que nosotros llamamos esa extracción de los datos, ¿cierto? Acá hasta ahora estamos extrayendo los datos. En nuestro caso va a ser, como les digo, de un simple archivo de Excel, pero en otros casos podrían ser, digamos, varias bases de datos, varias fuentes de datos que nos permitan hacer combinaciones de consultas. ¿Listo? Entonces, estas pantallas solamente se las dejaba, era un poco para entender qué es el Power Query. ¿Sí? Si no entendíamos, si no sabíamos que existía ese Power Query, simplemente sale de datos del Excel y de acá donde dice obtener y transformar datos. Ya ahí estamos trabajando con esa herramienta que se llama Power Query. ¿Listo? Entonces miren que no es nada del otro mundo. Y desde allí vamos a subir esos archivos que necesitamos, en nuestro caso, de un archivo para empezarlo a trabajar. Ojo que acá todavía no estamos en Power BI, simplemente estamos en Query. Vamos a ver ahora, ya casi finalizando, los conceptos de Power BI. Ahora sí, que es Power BI. Entonces, atado a esto, sabemos, entonces hemos conocido o hemos recordado que nosotros tenemos un Excel, que es una plantilla desde Microsoft, que seguramente si tenemos unas licencias la podemos obtener y muchos de ustedes, si no es que todos hemos utilizado el Excel. Sabemos que el Power Query es una herramienta del Excel que está a través de los datos, que no dice ahí Power Query, que no tiene el título de Power Query, pero que básicamente está acá en esa transformación de los datos y en esa, como llamamos, obtener y transformar datos. Y ahora vamos a Power BI. Entonces, estábamos en el Excel, ahora sí, adentrémonos un poquito a qué es el Power BI. Entonces, el Power BI básicamente tiene que ver con eh, esas herramientas, ¿sí? Que nos permiten, a través de bloques de creación de informes, de libros, de modelos semánticos, de flujos de datos, de paneles de aplicaciones, crear un contenido, ¿sí?
un contenido que se organiza en áreas de trabajo y también pues va a tener, digamos, unas estructuras. ¿Qué son paneles? Es decir, un panel es un lienzo, es como un tablero en blanco, ¿sí? Que aparece de cero, ¿sí? Y estos paneles solo se pueden crear y ver en un servicio Power BI, es decir, nosotros esos tableros solamente los vamos a poder observar a través del Power BI. Em, cuando ustedes tienen en su guía de la fase aparece primero cómo se baja y segundo les hacen una muy buena descripción de qué es el Power BI. ¿Sí? Les dejamos allí como esa descripción. Cuando nosotros entramos al Power BI, uno ve esas páginas de informes que se permiten anclar a un panel, ¿sí? O a un tablero. Recordemos que le llamamos paneles a un tablero, a un lienzo en blanco, y desde allí, pues también podemos encontrar videos, direcciones, imágenes, ¿ah? Que nos van a permitir, digamos, hacer ejercicios desde el Power BI. Entonces, el día martes, vamos a adentrarnos ya específicamente a esto. Como vemos, miren, esto es un tablero creado en Power BI que está en la red común y corriente. Yo simplemente tomé un pantallazo y lo pegué allí. Y es un tablero común y corriente. Cuando nosotros manejamos o tenemos unas bases de datos, pues básicamente lo que queremos es llegar específicamente a un tablero de estos. Este tablero que nosotros tenemos acá va a ser la fase siguiente, ¿cierto? Ya cuando nosotros vayamos a presentar, digamos, esos tableros y vayamos a empezar a demostrar a través de esos tableros que pudimos hacer un manejo, digamos, de la base de datos que nos dieron que vamos a llegar a presentar a través de diferentes iconos. Miren acá, por ejemplo, a estas imágenes que ustedes ven acá son datos específicos que se manejan con una herramienta allá del Power BI y que son datos muy concretos, ¿sí? O sea, yo tendría, por ejemplo, uno podría presentar acá, si tenemos las bases de datos o la base de datos de un determinado periodo de las importaciones, uno diría las importaciones totales, por ejemplo, para el 2025. Uno diría, bueno, yo ese dato lo puedo presentar crudo, ¿sí? Quizá debería presentarlo versus las importaciones del 2024. ¿Por qué no? Y dejarlos junticos. Porque es importante también que tengamos como esa, ¿cómo se dice? Esa habilidad de entender qué datos yo puedo presentar acá de esta manera y qué datos debo presentarlos en conjunto a través de otros gráficos, ¿cierto? También me pasaba en algunas ocasiones que cuando hay una gran cantidad de datos, como que los datos se apeñuzcan, no sé cómo decirlo, y las imágenes se ven un poquito distorsionadas o no permiten una real visualización de los tableros, ¿sí? Entonces, digamos que antes de eso, esta visualización de los datos es como lo que nosotros llamamos ya la presentación de datos, pero lo que nos ocupa, digamos, en esta fase 3 va a ser específicamente la limpieza de los datos. O sea, tiene que ver específicamente con eh, cómo nosotros organizamos esos datos para volverlo estos tableros y para que nos sirvan para la toma de decisiones. Entonces, miren que acá, por ejemplo, si ustedes ven, este gráfico está en blanco y la mayoría de los gráficos presentan uniformidad en el color. ¿Cierto? Ahí podemos ver uniformidad en el color. A lo que queremos llegar también es a esa buena presentación y hacer tableros pues muy armónicos. También inclusive podemos hacer plantillas para hacer estos tableros. ¿Qué son plantillas? Resulta que nosotros para poder hacer estos tableros pues necesitamos subir algunas plantillas, por ejemplo, si es corporativo y nosotros en la imagen queremos que se vea, por ejemplo, qué sé yo,
color rojo y negro, si la imagen corporativa tiene que ver con el color rojo y negro, pues vamos a tener que ubicar una plantilla o hacer plantilla de tal forma que en el fondo se vean esos colores corporativos, el logo de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, eso es a lo que tenemos que llegar y este es un ejemplo de un tablero de Power BI, cómo vamos a llegar a hacerlo. Miren que acá, por ejemplo, seguramente para esta imagen vamos a tener datos por regiones, ¿cierto? Es un mapa de calor donde nos presenta acá a dónde está concentrada de pronto las ventas de manera más importante. Y miren que Power BI me permite incluso localización de mapas, ¿cierto? Localización de mapas. Entonces, todo esto, seguramente, queridos estudiantes, lo vamos a lograr hacer en determinado momento, pero por ahora requerimos es hacer limpieza de datos y es el ejercicio que vamos a hacer en nuestros IPAs del día martes. Entonces, con esto, queridos estudiantes, me permito ya pasar, no sé, acá, eh, estimado Johan, no sé si tienes alguna pregunta adicional. Pues no, profe, yo iba a preguntar precisamente, o sea, en esta fase únicamente vamos a dedicarnos es a la limpieza de datos, A la ¿no? limpieza, sí, Y ya en señor. la próxima ya vamos a hacer lo que son ya estos datos como más específicos, ¿cierto? Exacto, y vamos a hacer el tablero, ¿sí? Que ustedes van a Sí. hacer ese tablero que van a presentar y ese pues va a ser el resultado pues de ese progreso en esa transformación de los datos. Por ahora nos vamos a dedicar solamente a esa transformación de los datos. Sí, señor, Ah, tal bueno, cual. profe, ¿y el martes a qué horas es la clase, profe? Yo espero que a las 6 de la tarde. Ah, perfecto, listo, sí, señora. Bueno, Johan, muchas gracias por tu asistencia, por no dejarme solita. Bueno, Y señora, bueno, gracias. agradezco mucho tu participación y nos vemos el día martes. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias, bendiciones. Bendiciones, que estés muy bien. Chao, chao.